Bueno, es interesante conocer el funcionamiento del páncreas endocrino para entender el metabolismo y por qué esta enfermedad tan frecuente. El páncreas tiene una doble secreción, una secreción fase rápida y una secreción de fase lenta. Cuando se pierde la secreción de la fase rápida, que es aproximadamente en un 50% de la producción beta celular y de insulina, aparece lo que se llama diabetes tipo 2, con aumento de la glucemia de ayuno y consiguiente aumento de la glucemia postprandial. Cuando se lo somete a una curva a un paciente, es obvio que va a estar por arriba de 200 a las 2 horas. Porque esa fase rápida de secreción se fue, no está, se perdió. Nos quedamos con la fase lenta, y la fase lenta es la que utilizamos durante 70 años, tratándola con sulfodrogas. Como a su vez bajamos la insulinoresistencia con metforminas o pioglitazones. Bueno, ahora hay una nueva línea de drogas que vamos a comentarlas, está en la guía, pueden verlas, pero simplemente nombrarlas y brevemente lo que es el mecanismo de acción. ¿Se imaginan que debiera haber una célula marcapaso para poder mantener durante la inanición nuestras glucemias en más menos 100? ¿Y cómo se logra eso? Bueno, es importante saber que la célula beta también tiene células marcapasos que están produciendo un estímulo insulínico cada 15 minutos. Por lo que va a haber una excursión de insulina en la medida que aumente la glucosa. Y cuando aumenta ese pico va a lograr que baje de los 100. Y que a su vez hace es bajar el glucagón. Por lo tanto, es bueno saber que dentro del páncreas endocrino, aparte de producción de insulina, hay producción de glucagón y somatostatina. Ese triangulito, sabemos que la somatostatina inhibe ambas, que la insulinemia inhibe al glucagón y que el glucagón inhibe la producción de insulina. Sabiendo esto, estamos reconociendo que esta patología tiene que ver con la parte exclusivamente endocrina, y que altera el metabolismo, que no solamente altera el metabolismo de la glucosa, que altera el metabolismo de los lípidos y aminoácidos. Cuando nosotros clasificamos a la diabetes, las clasificamos en diabetes tipo 1. Dentro de las tipo 1 tenemos las autoinmune de tipo A o de autoinmune de tipo B. La autoinmune de tipo A es idiopática, y la tipo B, obvio, también son ambas idiopáticas, y solo que hay diferencias en el origen de la etiopatogenia, pero el comportamiento es similar y siempre se deben tratar únicamente con insulina. Y después tenemos la diabetes tipo 2, que es predominantemente a partir de la insulinoresistencia, pero el componente fundamental está en que también hubo una insulinopenia. Y es importante saber que si uno persiste y sostiene un síndrome metabólico, a la larga o a la corta termina destruyendo ese 50% de páncreas, llevándolo
a la diabetes. Si hablamos de diabetes gestacional, escuchen y lean diabetes gestacional. Yo ya grabé un audio, un video. Deben saber que están las mujeres predominantemente insulino resistentes o predominantemente insulinopénicas, y depende de eso la clasificación de Frenkel, la clasificación que genera el conocimiento para la comunicación entre la interdisciplina. Hablamos de A1 cuando la glucemia de ayuno es menor de 100 y tiene factores de riesgo, y la sometemos a una curva de tolerancia oral a la glucosa y da positivo más de 140. Pero que si es A2 no vamos a necesitar hacer curva porque salió de 100, y 100 o más de 100 la consideramos diabetes A2, y valores de más de 129 o iguales B1, y a la B2 lo llamamos a las diabetes pregestacional, que son dos entidades totalmente distintas, porque una embarazada que se vuelve diabética en la gestación a partir de las 24 semanas está mucho menos expuesto a la glicosilación, que ya persiste crónicamente en una diabética tipo 2 o tipo 1. Después hay otros tipos de diabetes que son tipos específicos por defectos genéticos en la célula beta, por de efectos en la acción de la insulina, por enfermedades del páncreas exócrino. Cada vez que una pancreatitis hace daño, puede generar un daño en los islotes del Langerhans y generar una diabetes, y el pronóstico ya es peor. Después están las relacionadas con endocrinopatías como el Cushing, la acromegalia, las inducidas por medicamentos, las infecciones difíciles de solallar van a generar una hiperglucemia, insulino resistencia muy alta, y cerrando el círculo vicioso, ¿no? Porque la infección persistente por hiperglucemia debemos abordarla simultáneamente, la infección y el abordaje diabetológico con insulina. No hay otra forma en una infección. Y después hay formas infrecuentes de diabetes autoinmunes, y dentro de la clasificación hay dos tipos de diabetes, que son las MODI, que son diabetes del tipo con genética dominante, producto de la herencia muy dominante, con una modalidad en los jóvenes que remeda a lo que es la diabetes tipo 2 en el adulto. Y otro tipo de entidad llamada LADA, o también se la conoce por diabetes 1,5, que se da en los adultos, pero que remeda a la diabetes infanto-juvenil, que requiere insulina. Conociendo esto y actualizando un poquito el tema, porque no va a estar en la guía, ustedes cada vez que están frente a un paciente tienen 170 formas distintas de diabetes, siempre hablando de la diabetes mellitus. Por lo tanto, deben conocer que en este momento, hoy, hay 100 formas distintas de diabetes tipo 2 y que son poligénicas. Se conocen los genes involucrados. En cuanto a lo que es diabetes tipo 1, que es la inmunomediada, la insulino dependiente, hay 50 formas de expresión distintas y también son poligénicas. Y después hay 20 formas distintas ya hoy de diabetes MODI.
Y cuando termine de hablar, no sé si se investigó alguna más, pero encontramos. Y piensen siempre que una mujer que se embaraza y tiene una diabetes gestacional puede inducir también un tipo de diabetes MODY, por un receptor hepatocitario que se activa. Sabiendo todo esto, saben que la clínica de la diabetes es la enfermedad que hace perder peso, que da apetito, que tiene poliuria y polidipsia. Pero puede ser que todo esto no esté, las cosas no son blanco y negro, y yo todos los días veo cómo se pasan los diagnósticos por alto cuando uno no pregunta. Porque claro, nosotros enseñamos esto, las 4P, no tienen las 4P y no es. Pero no es así, tenemos que ser sutiles, preguntar, porque habitualmente a las personas les decimos, ¿está tomando mucha agua? Y dicen, sí, tomo mucha agua porque orino mucho. Pero no pueden discernir si es sed lo que sienten. O no lo saben porque toman todo el día mate y les pregunto por qué toman todo el día mate y bueno, y no porque también lo orino y bueno, es el huevo y la gallina juntos. Así que sean sutiles, pero indaguen, piensen que este síndrome es muy frecuente, piensen que es el 10% de la población mundial, y que no tenemos más que conocer las estadísticas a nivel nacional y mundial. Para dar un número es el 10%. Piensen que de ese 10% el 90% son diabetes 2 y 10% toda esa variedad de diabetes 1 o MODY o LADA. Que en el último censo de aquí de Argentina la prevalencia de diabetes fue del 6.8, dicha por el censo, o sea que ustedes deben saber que de ese 10% de la población mundial hay un 50% que está padeciendo diabetes y no lo sabe. Y de ese 50%, el 25% no se lo trata adecuadamente o no se lo trata. La prevalencia dio para el año 2010 de 6.8, declarada por la persona, ¿no? Obesidad 26%, hipertensión 36%, dislipidemia 30.6%, y el síndrome metabólico entre el 38 y 43.5% en mayores de 50 años. Por lo tanto, ¿cómo se puede llegar a tener una diabetes? Debemos tener una carga genética, debemos tener un proceso por donde se pasa, que es la tolerancia alterada a la glucosa, o estado prediabético, también se la conoce como prediabetes, hasta llegar a la diabetes. Y eso tarda entre 15 y 25 años. Entonces, ¿cuáles son los